El cielo sobre la sierra cambia de color antes de que nadie lo note. Primero es una franja anaranjada, casi tímida, que se asoma entre los cerros como si pidiera permiso. Luego viene el azul profundo, ese azul que solo existe en los lugares donde la civilización decidió no quedarse. Y después, el silencio. Un silencio tan completo, tan vivo, que tiene peso propio, que se sienta sobre los hombros como una manta vieja y familiar. Yanaina lo conoce bien, ese silencio. Lo conoce porque lleva 2 años escuchándolo cada mañana, cada tarde, cada noche cerrada sin luna. 2 años en los que ese silencio fue su único compañero constante, más fiel que cualquier persona que haya conocido antes, más honesto también. Ella está en el umbral de la puerta cuando el día empieza a desperezarse. Tiene los pies descalzos sobre la madera vieja del porche, una madera que cruje con una voz propia, como si la casa hablara en un idioma antiguo que solo ella entiende. Sostiene entre las manos una taza de café hecho en el fogón de leña, un café fuerte y oscuro que humea en el aire frío de la mañana. El vapor sube en espirales delgadas y desaparece antes de llegar a su rostro. Yanaina tiene 29 años, pero hay algo en su mirada que es mucho más viejo que eso. No es tristeza exactamente. Es algo más parecido a la resignación de quien ha aprendido, a fuerza de golpes silenciosos, que el mundo no siempre espera a que estés lista para recibirlo. Tiene el cabello oscuro recogido en una trenza gruesa que le cae sobre el hombro izquierdo. La piel morena y curtida por el sol de los campos. Las manos callosas, no de trabajo pesado, sino del tipo de trabajo invisible que hace quien vive solo. Cargar agua, cortar leña, remendar cosas que no tienen arreglo, pero que tampoco se pueden desechar. La hacienda se llama, según un letrero de madera podrida que cuelga torcido en la entrada del camino, La Esperanza. El nombre le parece cruel, a veces. Otras veces le parece exactamente correcto. Llegó aquí de la misma manera en que llegan las personas que no tienen a dónde ir, sin plan, sin aviso previo, empujada por una cadena de eventos que se deshizo tan rápido que cuando quiso agarrar algún eslabón ya todos habían caído. Primero perdió el trabajo en la ciudad, un trabajo de oficina que nunca le gustó, pero que le daba un techo seguro y una rutina predecible. Luego vino lo de su madre, una enfermedad larga y costosa que consumió los pocos ahorros que tenía. Luego el departamento que tuvo que dejar porque no podía pagar la renta. Y luego, en ese orden de derrumbes silenciosos, llegó el momento en que se encontró parada en una calle con una mochila al hombro y ninguna dirección hacia dónde caminar. Un primo lejano, alguien con quien casi no tenía trato, le mencionó de pasada una propiedad olvidada en las afueras del campo, una hacienda que había pertenecido a un anciano que murió sin dejar herederos claros, tierra en litigio, papeles enredados, nadie viviendo ahí. Nadie va a molestarte por un tiempo, le dijo el primo, con esa generosidad vaga de quien ofrece algo que no le cuesta nada. Yanaina fue. No porque confiara en ese plan, sino porque no tenía otro. Cuando llegó, la hacienda era exactamente lo que esperaba, un desastre hermoso y abandonado. La casa principal tenía ventanas sin vidrio, puertas que colgaban de una sola bisagra, el techo de una habitación lateral completamente derrumbado. El patio era una maraña de maleza alta donde vivían lagartijas y algún que otro conejo asustado. Los corrales estaban vacíos y torcidos. El pozo tenía agua, gracias a Dios, aunque había que limpiar la cobertura primero. Pero había algo en ese lugar que Yanaina sintió desde el primer momento, algo que no supo nombrar entonces y que todavía le cuesta definir con palabras. Una especie de quietud generosa, como si la tierra misma estuviera dispuesta a esperar con ella. Se quedó. Los primeros meses fueron duros de una manera que jamás le contó a nadie, porque tampoco había nadie a quien contarle. Aprendió a remendar techos con lo que encontraba,
Aprendió a sembrar una huerta pequeña porque los pocos pesos que tenía se acababan rápido y el pueblo más cercano quedaba a más de 1 hora de camino a pie. Aprendió a vivir sin electricidad y sin señal de teléfono durante días enteros, que a veces se convertían en semanas. Aprendió, sobre todo, a no esperar que nadie viniera a rescatarla. Y en esa soledad aprendida fue encontrando algo parecido a la paz. No la paz de quien es feliz, sino la paz más difícil de quien simplemente está. Quien acepta lo que hay y trabaja con eso, sin dramatismo, sin esperar aplausos, sin que nadie vea. Si hay algo que quisieran que supieras antes de seguir, es que Yanaina no era una mujer quebrada. Era una mujer que había aprendido a pararse sobre una tierra que se movía, y eso requiere una clase de fortaleza que muy pocas personas conocen de cerca. Si alguna vez tuviste que empezar de cero en un lugar desconocido, si alguna vez sentiste que el mundo seguía girando mientras tú te quedabas quieta, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque estas historias están hechas exactamente para personas que entienden ese peso con el cuerpo, no solo con la mente. Esta mañana en particular, Yanaina está mirando hacia el camino de tierra que lleva a la hacienda. Es un camino largo, bordeado de árboles secos en esta época, que se pierde en una curva antes de llegar a la entrada. Nadie viene por ese camino. Nadie ha venido en 2 años, salvo ella misma, de regreso del pueblo con la mochila cargada de lo básico. Por eso cuando escucha el sonido, al principio no lo reconoce. Es un ruido bajo, distante, que viene del otro lado de la curva. Un ronroneo mecánico que va creciendo poco a poco, que rompe la textura del silencio de una manera que su cuerpo registra antes de que su mente lo procese. Yanaina baja la taza despacio, inclina la cabeza. Escucha. El sonido sigue creciendo. Y entonces aparece la camioneta. Es una camioneta grande, de color blanco hueso, cubierta de polvo del camino, pero claramente nueva debajo de esa capa. Avanza despacio por la entrada, como si el conductor estuviera mirando el terreno con cuidado. Las llantas aplanan la maleza con un crujido seco. La camioneta se detiene a unos 20 metros de la casa. Yanaina no se mueve. El corazón le da un vuelco extraño, mezcla de miedo y algo que todavía no sabe nombrar. En 2 años nadie ha entrado a esta propiedad. En 2 años ella ha vivido en esa certeza como en una burbuja frágil pero funcional. Y ahora sin aviso, sin señal previa, esa burbuja se rompe con el ruido simple de un motor que se apaga. La puerta de la camioneta se abre. Baja un hombre. Tiene unos 38 años, calcula ella de inmediato con esa capacidad involuntaria que tenemos de leer la edad de los extraños. Es alto, de complexión fuerte pero no exagerada, la clase de físico que viene de trabajar de verdad, no de un gimnasio. Viste una camisa de trabajo de manga larga enrollada hasta los codos, pantalón oscuro, botas de campo. Tiene el cabello castaño ligeramente revuelto por el viento del camino. La mandíbula cuadrada, los ojos entrecerrados contra la luz de la mañana. No es un hombre que intenta ser atractivo. Es un hombre que simplemente lo es, de la manera en que son atractivos los paisajes que no saben que lo son. Se queda parado junto a la camioneta y mira la casa, mira el patio, mira los corrales. Tiene una expresión difícil de leer. Algo entre el análisis y la nostalgia, como si estuviera viendo no lo que hay, sino lo que podría haber. Luego la mira a ella. Yanaina no ha bajado del porche. Sigue con la taza entre las manos, descalza sobre la madera vieja, mirándolo con una expresión que intenta ser neutra, pero que probablemente no lo es del todo. Sus dedos aprietan la cerámica un poco más fuerte de lo necesario. El hombre levanta una mano en un saludo simple, sin aspavientos. «Buen día», dice. La voz es grave, tranquila, sin urgencia. Yanaina no responde de inmediato. Lo observa un segundo más, 2 segundos,
con esa cautela de quien ha aprendido que la amabilidad repentina de los extraños casi siempre tiene un costo escondido. «Buen día», dice finalmente. El hombre da unos pasos hacia la casa, despacio, sin apuro. Se detiene a una distancia respetuosa al pie del porche y vuelve a mirar la propiedad antes de volver los ojos a ella. «Soy Marcos Villanueva», dice. «Compré estas tierras hace 3 semanas. Hoy vine a conocerlas por primera vez». Silencio. Janaina siente el suelo moverse bajo sus pies, no literalmente, sino en ese sentido interior que tienen las noticias que cambian todo. Compró estas tierras, 3 semanas. Hoy vine a conocerlas. No sabía que estaban en venta, dice ella, y su voz sale más quieta de lo que esperaba. Marcos la mira con atención. Hay en sus ojos algo que no es impaciencia, no es juicio tampoco. Es más bien una especie de curiosidad genuina, la mirada de alguien acostumbrado a resolver situaciones complejas sin perder la calma. Los herederos tardaron años en ponerse de acuerdo, dice, pero al final lo hicieron. Yo venía buscando tierra en esta región desde hace tiempo. Hace una pausa breve. No sabía que había alguien viviendo aquí. La honestidad de esa última frase hace algo raro en el pecho de Janaina. No la acusa, no la amenaza, solo dice lo que es. «Llevo 2 años aquí», dice ella. «Vine con permiso de un familiar del antiguo dueño. Entendí que nadie iba a reclamar estas tierras». Marcos asiente despacio, sin interrumpir, y eso también es algo que Janaina nota sin querer. La mayoría de las personas interrumpen cuando escuchan algo que les afecta. Este hombre no. «¿Sola?», pregunta. «Sola». Marcos mira de nuevo la casa, el techo remendado, las ventanas con plástico en lugar de vidrio, la huerta pequeña que se adivina al costado, prolija y cuidada a pesar de todo. Sus ojos se detienen en esos detalles con una atención que no es condescendencia sino algo más parecido al respeto. «Has mantenido viva una propiedad que llevaba 10 años muerta», dice. No lo dice como un halago calculado, lo dice como quien hace una observación. Janaina no sabe qué responder a eso. No está acostumbrada a que nadie vea lo que ella hace. Le ha pasado tan pocas veces en la vida que cuando ocurre no sabe bien cómo recibirlo. No tenía otro lugar donde estar, dice que es la respuesta más honesta y también la más incómoda. Marcos la mira directamente entonces, y en esa mirada hay algo que no es lástima. Es algo mucho más difícil de sostener que la lástima. Es reconocimiento. «¿Tienes a dónde ir si yo tomo posesión del terreno?», pregunta. La pregunta es directa pero no cruel. Es la pregunta de alguien que necesita saber la verdad para tomar una decisión real. Janaina sostiene su mirada. «No», dice. Y en esa sola palabra cabe todo. Los 2 años de soledad, la mochila que llegó con ella y que todavía guarda debajo de la cama, lista siempre para una partida que esperaba, pero que nunca quiso que llegara. El miedo silencioso de esta mañana cuando vio la camioneta doblar la curva. Y algo más, algo que no quiere nombrar todavía, pero que ya empezó a moverse en algún lugar profundo. Marcos asiente una vez. Mete las manos en los bolsillos del pantalón. Mira la propiedad con esa expresión de quien ya está calculando, ya está viendo lo que puede ser. «Entonces no te vayas», dice. «Todavía no. Necesito unos días para entender qué tengo aquí y qué quiero hacer con esto». Levanta los ojos hacia ella. «¿Me darías esos días?». Janaina lo mira un momento largo. Hay decisiones que parecen pequeñas cuando las tomas y que solo después entiendes que eran el punto exacto donde todo cambió. «De acuerdo», dice. Y baja del porche por primera vez en esta mañana para ofrecerle, sin pensarlo demasiado, lo que le queda de café en la taza. Marcos la mira, sorprendido apenas una fracción de segundo. Luego sonríe. Una sonrisa simple, sin cálculo, que llega primero a los ojos antes de llegar a la boca.
Acepta la taza. Y así comienza todo. Los días que siguen tienen un ritmo extraño, un ritmo que Janaina no estaba preparada para reconocer, porque hacía demasiado tiempo que no lo sentía. El ritmo de otra persona compartiendo un mismo espacio, no de manera invasiva, no con la torpeza de quien no conoce los bordes de lo ajeno. Marcos se instala en una carpa que despliega bajo un árbol grande al costado del patio, dejando la casa para ella sin ningún comentario sobre el asunto. Llega temprano cada mañana con café y cuadernos llenos de notas. Camina el terreno solo, o a veces con ella cuando ella decide acompañarlo sin que ninguno de los dos lo proponga exactamente. Habla poco, pero cuando habla dice cosas que tienen peso. Esto fue un buen terreno en su momento, le dice un atardecer mientras los dos caminan hacia el antiguo establo derrumbado. La tierra tiene memoria, se puede recuperar. Janaina lo mira de reojo. ¿Cuánto tiempo llevas comprando tierras? Desde los 26, responde él. Empecé con un pedazo pequeño que heredé de mi padre. Nada comparado con esto. Pero aprendí que la tierra no te da nada si no le das tú primero. Janaina guarda esa frase en algún lugar sin darse cuenta. Esa noche, sola en la casa, se sienta en el borde de la cama y se pregunta por qué esta situación, que debería asustarla, no la asusta tanto como esperaba. ¿Por qué la presencia de este extraño en el patio no se siente como una amenaza, sino como algo que todavía no tiene nombre, pero que ocupa el mismo espacio, donde antes solo había silencio? No encuentra respuesta, pero tampoco apaga la pequeña lámpara de aceite tan rápido como otras noches. Si estás escuchando esta historia desde algún rincón del mundo, me gustaría saber desde dónde nos acompañas esta noche. Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país. Hay algo hermoso en saber que estas palabras llegan a lugares distintos, a vidas distintas, a corazones que quizás también conocen lo que es quedarse quieto, esperando que algo cambie. Al tercer día, Marcos golpea la puerta de la casa con los nudillos, cosa que nunca ha hecho antes, y cuando Janaina abre lo encuentra con un plano desplegado entre las manos y una expresión que mezcla entusiasmo controlado con algo parecido a la esperanza. «Quiero mostrarte algo», dice. Janaina mira el plano, mira a él. «¿Por qué me lo muestras a mí?», pregunta. Marcos baja los ojos al papel un momento y luego vuelve a mirarla. «Porque tú conoces esta tierra mejor que yo», dice, «y porque creo que deberías saber qué va a pasar aquí». Janaina abre la puerta un poco más. En el plano hay líneas y medidas y proyecciones que hablan de algo que esta tierra ha olvidado cómo ser, viva, trabajada, cuidada, llena de propósito. Marcos va señalando cada sección mientras habla, y a medida que habla algo en la voz de Janaina, cambia sin que ella lo note. Una pregunta que hace. Una corrección técnica basada en lo que sabe del terreno. Una sugerencia sobre el manantial que descubrió detrás de la arboleda. Marcos la mira cada vez que ella habla, no para ser amable, para escuchar de verdad. Y eso, más que cualquier otra cosa que haya pasado en estos 3 días, es lo que hace que Janaina sienta por primera vez en mucho tiempo que el suelo bajo sus pies es firme. No sabe todavía qué significa eso. Pero algo en ella ya empezó a preguntárselo. El plano sigue desplegado sobre la mesa cuando el sol ya está alto y el café de la mañana hace rato que se enfrió. Janaina no lo ha notado. Tiene los codos apoyados sobre la madera y el índice siguiendo una línea que Marcos trazó con lápiz hace media hora, una línea que divide el terreno norte del terreno sur según la curva natural del terreno. «Aquí», dice ella, y su dedo se detiene en un punto que no está marcado en el plano. Justo en este ángulo hay un hundimiento. La tierra baja casi medio metro en un tramo de unos 8 metros. Cuando llueve fuerte se acumula agua y no drena bien. Eso mató el pasto en toda esta franja.
Marcos se inclina sobre el plano desde el otro lado de la mesa. Está tan cerca que Yanaina puede ver la línea fina de una cicatriz vieja en el dorso de su mano izquierda. No pregunta sobre ella. ¿Cómo lo descubriste?, pregunta él. Caminando, dice Janaina. Aquí uno aprende el terreno con los pies o no lo aprende. Marcos anota algo al margen del plano con ese lápiz corto que lleva siempre en el bolsillo de la camisa. Janaina observa la letra, pequeña y apretada, la letra de alguien que piensa más rápido de lo que escribe. ¿Hace cuánto tiempo tienes esto planeado?, pregunta ella de repente. No es exactamente la pregunta que quería hacer, pero es la que salió. Marcos levanta los ojos del plano. ¿Qué parte? Todo. Yanaina hace un gesto vago que abarca el plano, la propiedad, el proyecto entero. Comprar una hacienda abandonada en medio de ninguna parte y convertirla en algo. Marcos dobla los brazos sobre la mesa y la mira de una manera que Yanaina todavía no sabe cómo clasificar. No es la mirada calculadora de alguien que evalúa si puede confiar. Es la mirada de alguien que decide, en ese momento, decir la verdad. Desde que tenía 32 años, dice, cuando mi socio y yo vendimos la empresa que habíamos levantado juntos durante 6 años. Ganamos bien, nos separamos bien, y yo me quedé con dinero en la cuenta y una pregunta que no podía responder. ¿Qué pregunta?, dice Janaina, y su voz tiene una quietud que no es indiferencia, sino atención real. ¿Para qué?, dice Marcos, simplemente. ¿Para qué sirve tener lo que tienes si no lo pones a hacer algo que valga? El silencio que sigue a esa frase no es incómodo. Es el tipo de silencio que ocurre cuando algo dicho en voz alta coincide exactamente con algo que otra persona lleva mucho tiempo pensando en silencio. Yanaina recoge las tazas frías y las lleva al fogón sin decir nada. Pero algo en la manera en que lo hace, sin prisa, sin la tensión defensiva de los días anteriores, le dice a Marcos, si es que sabe leer esas cosas, que algo cambió en esa cocina pequeña y oscura. Y Marcos, resulta, sabe leer esas cosas. Los trabajadores llegan 4 días después. Son 7 hombres de la región, contratados a través del encargado municipal de un pueblo cercano. Llegan en 2 camionetas cargadas de herramientas, tablones, bolsas de cemento y una pequeña excavadora que Yanaina mira llegar con los ojos más abiertos de lo habitual. El ruido que irrumpe en la hacienda ese primer día de obras es tan distinto al silencio de los 2 años anteriores que Yanaina tiene que salir al porche y quedarse quieta un momento, simplemente para que su cuerpo procese el contraste. Marcos coordina a los trabajadores con una eficiencia que no viene de la urgencia, sino de la claridad. Sabe exactamente qué quiere y cómo explicarlo. Sabe también cuándo ceder cuando alguien más experimentado le propone una solución mejor. Yanaina lo observa desde una distancia prudente y nota que los trabajadores no lo respetan porque los intimida, sino porque los escucha. El primer trabajo es el techo de la casa principal. Yanaina lo supo, de alguna manera, antes de que Marcos lo dijera. Había algo en la manera en que él había mirado ese techo el primer día, esa combinación de evaluación técnica y algo más cercano a la indignación silenciosa de alguien que siente que una cosa buena fue descuidada durante demasiado tiempo. Cuando los hombres empiezan a desmontar las tejas viejas, Yanaina se sienta en el suelo del patio con la espalda contra el tronco del árbol grande y los mira trabajar. No se ofrece a ayudar, no estorba, solo mira con esa expresión que tiene a veces, una expresión que los que no la conocen confundirían con frialdad, pero que en realidad es la manera en que ella guarda las cosas que le importan. Marcos se sienta a su lado sin pedir permiso, como ha aprendido que con Yanaina funciona mejor no pedir permiso para las cosas pequeñas. ¿Estás bien con todo esto?, pregunta. Yanaina tarda un segundo en responder. Es tu propiedad, dice.
No te pregunté si tenías algo que objetar, dice Marcos. Te pregunté si estás bien. La diferencia entre esas dos preguntas es tan grande que Yanaina la siente física, como un cambio de temperatura en el aire. Se queda mirando a los hombres sobre el techo. Es raro, dice finalmente. 2 años sin que nada cambiara aquí, sin que nadie viniera, sin que nada se moviera que no fuera el viento o algún animal. Hace una pausa pequeña, y ahora todo se mueve a la vez. Marcos asiente, mirando también hacia arriba. ¿Te molesta? No sé todavía, dice Yanaina, y la honestidad de esa respuesta parece sorprenderla a ella misma un poco. Marcos no dice nada más, pero tampoco se levanta. Se queda ahí, al lado de ella, viendo el trabajo avanzar, y en ese quedarse sin decir nada hay una consideración que Yanaina no olvida. Si llevas un rato acompañándonos en esta historia, me gustaría pedirte algo: dale like a este video. No porque tengamos que pedirlo, sino porque cada like le dice al canal que estas historias importan, que hay personas reales al otro lado que se detienen a escuchar. Y eso, para quienes hacemos esto, significa más de lo que imaginas. En los días siguientes, la hacienda empieza a transformarse con una velocidad que tiene algo de milagro y algo de ciencia. El techo de la casa principal queda terminado en 3 días, tejas nuevas que brillan bajo el sol de la tarde con un color terracota que contrasta con el verde oscuro de los árboles. Las ventanas reciben vidrios nuevos, simples pero enteros, y cuando la luz de la mañana entra por ellos de una manera diferente a la que entraba por el plástico viejo, Yanaina se queda parada en el centro de la sala sin moverse durante casi 1 minuto. Es un minuto que nadie ve. Nadie excepto Marcos, que pasa por la puerta abierta con unos tablones al hombro y la ve quieta en medio de esa luz nueva, y que reduce el paso pero no se detiene, dándole ese momento sin robárselo. Los corrales se consolidan, las cercas rotas se reparan poste a poste, el pozo recibe una cubierta nueva, sólida, con una polea que funciona de verdad. El camino de entrada, ese camino de tierra que Yanaina ha caminado tantas veces sola con la mochila cargada, recibe una capa de gravilla que lo hace transitable incluso cuando llueve. Y Yanaina, que no tenía un rol definido en todo esto, que en teoría era simplemente alguien que estaba ahí mientras el verdadero dueño transformaba su propiedad, va encontrando sin proponérselo un lugar en ese proceso. Primero es pequeño, le indica a un trabajador el punto exacto donde el poste de la cerca necesita más profundidad porque la tierra es más suelta. Luego le explica a otro la dirección del viento dominante, que viene del noroeste y que va a empujar el agua de lluvia directamente contra la pared sur si no se considera en el diseño de los aleros. Luego alguien le pregunta sobre la huerta, cómo logró que creciera en una tierra tan descuidada, y Yanaina explica sin darse cuenta que está explicando, con esa fluidez particular que tiene cuando habla de lo que conoce. Marcos escucha todo esto desde donde sea que esté. Y una tarde, cuando los trabajadores ya se fueron y el sol está bajando despacio sobre los cerros, se acerca a Yanaina mientras ella riega la huerta con un balde. «Necesito pedirte algo», dice. Yanaina lo mira sobre el hombro. «Quiero que te quedes», dice Marcos, «no como favor, como trabajo. Necesito a alguien que conozca esta tierra desde adentro, alguien que ya sepa lo que yo tardé 3 semanas en entender que toma años aprender». Hace una pausa, y esa persona eres tú. Yanaina baja el balde despacio. En su cabeza pasan varias cosas al mismo tiempo, como siempre le ocurre cuando alguien le ofrece algo que quiere, pero que no se atrevía a pedir. Primero el impulso de decir que no, ese impulso viejo y conocido que la protegió tantas veces, pero que también la encerró. Luego la pregunta que siempre aparece detrás de las ofertas generosas: ¿qué espera él a cambio de verdad? Luego algo más reciente, más frágil, que en estos días ha ido asomando con cuidado desde algún lugar que ella tenía cerrado: la posibilidad de que esta vez no haya trampa.
No soy tu empleada, dice. No lo dice con agresividad, lo dice como quien establece una condición necesaria. Marcos la mira directamente. No te estoy pidiendo que lo seas. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Que trabajemos juntos, dice él. Que lo que sabes de este lugar no se vaya cuando yo aparecí. Janaina lo mira un momento más. Mira la huerta. Mira la casa con el techo nuevo que todavía le sorprende cuando lo ve. Mira el camino de gravilla que brilla en el atardecer. Está bien, dice. Y esa noche, por primera vez en 2 años, hace algo que no había hecho desde que llegó a la hacienda. Deja la puerta principal sin trancar. No porque haya olvidado, sino porque ya no siente que necesite hacerlo. La vida nueva que empieza a tomar forma en la hacienda tiene un ritmo que se parece al de las cosas reales, es decir, no es perfecto ni constante. Hay días en que todo fluye, en que los hombres trabajan bien y el material llega a tiempo y Marcos y Janaina pasan horas caminando el terreno mientras él hace preguntas y ella responde con esa precisión tranquila suya. Y hay días en que algo sale mal, una viga que estaba más podrida de lo que parecía, una carga de material que llega incorrecta, una discusión entre 2 trabajadores que Marcos tiene que resolver con paciencia antes de que escale. En esos días difíciles, Janaina nota algo en Marcos que no había visto en los días buenos. Una calma que no es indiferencia sino control. Algo que viene de adentro, no de la ausencia de preocupación, sino del manejo de ella. Una tarde lo ve sentado solo sobre una roca al borde del terreno norte, mirando hacia los árboles con esa expresión quieta y distante que ella ha empezado a reconocer como su manera de procesar las cosas. Se acerca sin saber bien por qué. Se sienta a una distancia que no es demasiado cerca, pero tampoco demasiado lejos. ¿Qué pasó?, pregunta. Marcos tarda en responder. El ingeniero que iba a supervisar la construcción del establo canceló. Tiene otro proyecto más grande y yo no soy suficiente prioridad para él. ¿Y eso es grave? Me retrasa 3 semanas mínimo, y en 3 semanas empieza la temporada de lluvias. Hace una pausa. No es el fin del mundo, pero tampoco es algo menor. Janaina piensa un momento. Mi primo Aurelio trabajó en construcción de galpones agrícolas durante 12 años. No es ingeniero titulado, pero sabe más que muchos que lo son. Vive a 2 horas de aquí. Marcos la mira. ¿Crees que vendría?, pregunta. Si le pides bien y le pagas bien, dice Janaina. Sí. Marcos asiente despacio, y en esa manera de asentir hay algo que va más allá del alivio práctico de haber encontrado una solución. Hay gratitud, sí, pero hay también algo más profundo, la confirmación de algo que él ya sospechaba, pero que necesitaba ver confirmado. Que Janaina no es solo alguien que estaba aquí cuando llegó, es alguien que pertenece a este lugar de una manera que ningún plano puede representar. Gracias, dice. Janaina no dice de nada, pero tampoco se levanta de esa roca todavía. Se quedan ahí sentados mientras el sol termina de bajar, sin hablar, con esa facilidad de las personas que han aprendido que el silencio compartido vale tanto como la conversación. Quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo. ¿Tienes a alguien en tu vida que conoce tu terreno mejor que tú mismo? Alguien que ve lo que hay debajo de la superficie cuando tú solo ves lo que está roto. Si esta historia te hizo pensar en esa persona, escríbele hoy. O si prefieres, cuéntanos en los comentarios. A veces, lo que uno guarda adentro encuentra más lugar en las palabras escritas para extraños que en las conversaciones que postergamos con quienes más amamos. El primo Aurelio llega 2 días después. Es un hombre de 40 y tantos años, robusto y taciturno, que mira la hacienda con ojos profesionales y hace 3 preguntas precisas antes de decir cualquier otra cosa. Marcos responde las 3. Aurelio lo mira un momento largo,
Luego mira a Janaina, y algo pasa entre los dos primos que Marcos no entiende del todo, pero que reconoce como una conversación silenciosa de personas que llevan años sin verse, pero que se conocen de verdad. «Me quedo 2 semanas», dice Aurelio finalmente, «pero duermo en mi camioneta. No me gustan las carpas». Marcos no sonríe, pero casi. El establo empieza a tomar forma con una velocidad que sorprende a todos. Aurelio trabaja con una precisión callada que inspira a los demás hombres sin que él diga una sola palabra de motivación. Simplemente hace bien su parte y eso, resulta, es suficiente para que los demás quieran hacer lo mismo. Janaina ve a su primo trabajar y siente algo que tardará días en identificar: orgullo. Un orgullo pequeño y limpio, del tipo que no necesita que nadie lo vea para existir. Una noche, mientras Aurelio y los trabajadores descansan y Marcos revisa papeles a la luz de una lámpara en el patio, Janaina sale de la casa con 2 tazas de café. Se sienta frente a él en la silla vieja de madera que Marcos trajo del interior del galpón la primera semana sin que nadie se lo pidiera, porque notó que Janaina no tenía silla en el porche. Le entrega la taza. Marcos levanta los ojos de los papeles. «¿Puedo preguntarte algo?», dice Janaina. «Sí», dice él, y guarda los papeles sin dudar. Ese gesto, ese guardar los papeles sin dudar, sin decir un momento, sin terminar el renglón que estaba leyendo, es algo que Janaina nota con una intensidad desproporcionada al gesto mismo. Lleva toda la vida esperando que las personas la miren de esa manera, como si lo que ella va a decir valiera más que lo que ya estaban haciendo. «¿Por qué esta hacienda?», pregunta. «Hay miles de propiedades abandonadas. ¿Por qué esta exactamente?». Marcos sostiene la taza con las 2 manos y mira hacia los árboles un momento antes de responder. «Mi madre nació en un lugar parecido a este», dice, «una hacienda en los llanos, al sur. Era la tercera de 6 hermanos. Cuando tenía 12 años, la familia perdió la tierra por deudas. Se fueron a la ciudad y nunca volvieron». Hace una pausa que tiene peso. Ella me habló de esa tierra toda su vida, no con amargura, con amor, con esa manera de amar las cosas que ya no tienes, pero que te formaron. Janaina escucha sin interrumpir. «Murió hace 4 años», dice Marcos, «y yo me quedé con esa imagen que ella me había construido durante 38 años. Una hacienda con techo de teja y cerros al fondo y un pozo con polea y una huerta al costado». Vuelve los ojos hacia Janaina. «Y entonces supe qué hacer con lo que tenía». El silencio después de esas palabras tiene una textura diferente. No es el silencio del vacío, sino el silencio de algo muy lleno que no necesita más palabras. «Encontraste la hacienda de tu madre», dice Janaina despacio. Marcos la mira. «Sí», dice, «y en ese sí hay algo que no era cálculo ni diseño. Era simplemente la verdad de alguien que llevaba años cargando algo pesado y que por primera vez lo pone sobre la mesa entre 2 personas». Janaina bebe el café, mira el techo nuevo de la casa, mira el pozo con la polea nueva que brilla bajo la luz de la lámpara. Mira la huerta que ella plantó con sus manos en los meses más duros, sin saber que algún día iba a ser exactamente la imagen que alguien llevaba grabada en el pecho desde la infancia. Y siente, de una manera que no tiene nombre todavía, pero que ya no puede ignorar, que no llegó a este lugar por accidente, que quizás ninguno de los 2 llegó aquí por accidente. Esa noche tarda mucho tiempo en dormirse, y cuando finalmente el sueño la encuentra, no es el sueño inquieto de los años anteriores, ese sueño de alerta constante que la dejaba lista para correr. Es otro tipo de sueño, más lento, más quieto. El sueño de alguien que por primera vez en mucho tiempo no está calculando la salida. El sueño que no la despertó a mitad de la noche es el primer cambio que Janaina nota cuando abre los ojos. El segundo es la luz.
no la luz habitual de la mañana filtrándose por el plástico viejo que convertía todo en una claridad amarillenta y turbia. Esta es otra luz. Entra limpia por los vidrios nuevos, con bordes definidos, y dibuja un rectángulo perfecto sobre el piso de tierra apisonada que Yanaina conoce de memoria, pero que ahora parece otro piso. Se queda acostada un momento mirando ese rectángulo de luz. Piensa en lo que Marcos le dijo anoche. Piensa en la hacienda de la madre que se perdió cuando ella tenía 12 años y que vivió después solo en las palabras con que se la describió a su hijo durante toda una vida. Piensa en la manera en que esas palabras cruzaron el tiempo y llegaron hasta este lugar específico, hasta este techo específico, hasta este pozo y esta huerta y estos cerros. Hay cosas que uno no puede explicar con lógica. Hay cosas que uno simplemente siente que son verdad y que no necesitan demostración, del mismo modo en que el agua no necesita demostrar que sacia la sed. Yanaina se levanta y sale al porche antes de que nadie más esté despierto. El aire de la mañana tiene ese frío liviano que en esta región dura apenas una hora, lo suficiente para recordarte que el mundo tiene temperaturas distintas, que no todo es calor y esfuerzo, que existe también la posibilidad del abrigo. Se enrolla los brazos sobre el pecho y mira la hacienda. Ya no es la misma que encontró 2 años atrás. Eso le ocurre a veces, esa percepción de doble imagen, ver al mismo tiempo lo que era y lo que está siendo. La casa con el techo nuevo que da al patio una solidez que antes no tenía. Los corrales en pie, con las cercas rectas y los postes bien plantados. El camino de gravilla que entra a la propiedad con una dignidad simple. Y al fondo, la estructura del establo que Aurelio y los trabajadores han levantado con esa velocidad callada y eficiente que tiene el trabajo bien hecho. Yanaina lo mira todo y siente algo que le lleva un momento identificar, porque hace mucho tiempo que no lo siente. Esperanza. No la esperanza vaga de quien desea algo sin saber bien qué. La esperanza concreta de quien puede ver con sus propios ojos la distancia entre donde estaba y donde está. Marcos aparece en el patio cuando el sol ya lleva media hora sobre los cerros. Viene de revisar el establo con Aurelio y trae una expresión satisfecha que intenta no mostrar demasiado, pero que no se le da bien esconder del todo. Yanaina lo descifra enseguida porque en 3 semanas ha aprendido a leer ese rostro con una precisión que todavía la sorprende. El establo va a estar listo antes del plazo, dice Marcos acercándose al porche. Lo sé, dice Yanaina. Aurelio no trabaja a medio gas. ¿Así es siempre? Siempre. Es el tipo de persona que hace las cosas completas o no las hace. Marcos asiente y se queda parado al pie del porche con las manos en los bolsillos, mirando hacia el terreno norte, con esa expresión de cálculo que Yanaina ya conoce. Hay algo que está pensando, algo que todavía no dice, y ella lo sabe porque su respiración cambia levemente cuando está a punto de plantear algo que no sabe bien cómo plantear. «Necesito pedirte algo», dice finalmente. «Ya me lo pediste una vez y no resultó tan terrible», dice Yanaina. Marcos la mira, y la fracción de sorpresa en su cara ante ese comentario ligero, la primera cosa cercana a un chiste que Yanaina le ha dicho, hace que algo en su expresión se abra un poco más, como una ventana que lleva tiempo cerrada y que de pronto alguien decide abrir. «Necesito que me cuentes cómo funciona la temporada de lluvias aquí», dice. «Lo que realmente ocurre, no lo que dice el informe climático regional que compré. Los informes dan promedios. Tú tienes 2 años de datos reales». Yanaina baja del porche y señala hacia el árbol grande. «Siéntate. Esto toma un rato». Y ahí,
sobre la tierra bajo el árbol que lleva quién sabe cuántos años parado en ese mismo lugar, Janaina le cuenta lo que nadie más podría contarle, que en esta región las lluvias no vienen gradualmente sino en bloques abruptos, 3 o 4 días de aguacero seguido y luego calma, que el terreno del lado absorbe bien los 2 primeros días, pero al tercero ya no da más. Que el riachuelo que baja de los cerros del norte, ese que en el plano aparece como una línea punteada casi insignificante, se convierte en la segunda semana de lluvias en algo que hay que respetar, que hay una franja de tierra entre el riachuelo y los corrales que queda completamente inundada si no se construye un canal de desviación antes de la temporada. Marcos toma notas sin parar, a veces hace preguntas precisas que revelan que entiende lo que ella está diciendo y que quiere entenderlo mejor. Eso, la calidad de sus preguntas, es una de las cosas que Janaina ha ido admirando sin querer admitírselo. Hay personas que preguntan para parecer interesadas, y hay personas que preguntan porque realmente lo están. La diferencia entre unas y otras es tan clara como la diferencia entre el agua estancada y el agua que corre. El canal de desviación tiene que empezar esta semana, dice Janaina. Si esperamos al lunes siguiente, ya vamos cortos. Marcos cierra el cuaderno. La mira. ¿Puedes dirigirlo?, pregunta. Janaina frunce el ceño. ¿Dirigir qué? La construcción del canal. Tú sabes exactamente dónde tiene que ir. Yo puedo darte los trabajadores y los materiales, pero la persona que sabe la ruta es la que debe marcarla. Janaina no responde de inmediato. Hay algo en esa propuesta que la incomoda, no por el trabajo en sí, sino por lo que significa. Dirigir algo, tener autoridad sobre algo, ser visible de una manera que durante 2 años aprendió a no ser. No soy ingeniera, dice. No necesito una ingeniera, dice Marcos. Necesito a la persona que sabe dónde va el agua. Una pausa. De acuerdo, dice Janaina. Y esa tarde, con 3 trabajadores que la siguen sin cuestionarla, porque Marcos les dijo simplemente que ella es quien manda en esto, Janaina camina el terreno con una estaca en la mano y va marcando la ruta del canal con una seguridad tranquila que no es arrogancia sino conocimiento. Los hombres trabajan. Ella corrige cuando es necesario. Explica cuando alguien pregunta. Aurelio la ve desde el techo del establo donde está revisando las vigas y no dice nada. Pero en la cena de esa noche, cuando ya todos los trabajadores se han ido y los 3 están sentados en el patio con el fuego pequeño que Marcos hace cada atardecer, Aurelio mira a Janaina sobre la llama y dice, sin contexto, sin introducción, siempre supiste más de lo que dejabas ver. Janaina lo mira. No era necesario que lo viera nadie, dice. Aurelio asiente. Lo sé, pero a veces es necesario que te lo veas tú. Marcos escucha ese intercambio sin intervenir. Y en su silencio hay algo que Janaina siente en la piel, más que en el pensamiento. Una especie de gratitud que no va dirigida a ella, sino al momento, a esta noche específica, a este fuego y este patio y estas 2 personas que dicen en pocas palabras cosas que otros no dicen en años. Si nos acompañas desde hace un rato en este canal, te pido que compartas este video con alguien que conozcas. Con esa persona que también lleva adentro más de lo que muestra, porque a veces lo que más le hace falta a alguien no es un consejo, es una historia que le recuerde que lo que tiene adentro vale. Los días siguientes tienen la calidad particular de las épocas que uno reconoce como importantes solo cuando ya están terminando. Una semana después, el canal está construido, perfectamente trazado sobre el terreno, con una precisión que el propio Aurelio revisa y aprueba sin hacer ninguna corrección. El establo está terminado, las paredes blanqueadas, el techo de zinc bien asegurado, los espacios interiores divididos con una lógica que Janaina sugirió,
y que Marcos adoptó sin modificar. La hacienda es ya otra cosa. No está completamente terminada, todavía faltan meses de trabajo para lo que Marcos tiene planeado, los cultivos, el sistema de agua, el camino principal que necesita mejor trazado, la casa del encargado que hay que construir desde cero. Pero la estructura está, el hueso está, y hay un momento, una tarde en que los dos caminan juntos por el camino de gravilla hacia la entrada de la propiedad y se detienen ahí donde el letrero viejo de la Esperanza cuelga torcido con su madera podrida, en que los dos miran hacia la hacienda desde afuera y ven lo mismo al mismo tiempo. Algo vivo donde antes había abandono. Hay que cambiar el letrero, dice Janaína. Lo sé, dice Marcos. La mira. ¿Cómo lo llamarías tú? La pregunta llega antes de que ella tenga tiempo de prepararse para ella, y por eso la respuesta que sale no es pensada sino verdadera, la clase de respuesta que uno solo da cuando no tiene tiempo de editarse. La esperanza está bien, dice Janaína. Solo hay que colgarlo derecho. Marcos la mira un momento. Y en esa mirada hay algo que ya no es solo la consideración respetuosa de estas semanas. Hay algo más directo, más personal, algo que Janaína recibe en el pecho con una mezcla de susto y reconocimiento que no sabe bien qué hacer con ello. Tienes razón, dice Marcos. Y esa misma tarde le pide a uno de los trabajadores que talla madera que haga un letrero nuevo, con las mismas palabras, solo derecho. Aurelio se va a los 12 días, como dijo que haría. La mañana en que carga sus cosas en la camioneta, Janaína lo acompaña hasta la entrada y él la abraza con esa torpeza afectuosa de los hombres que no saben bien cómo abrazar, pero que lo hacen con toda la intención del mundo. Ese hombre es buena persona, le dice al oído antes de soltarla. Janaína no responde, pero tampoco niega. Cuando la camioneta de Aurelio dobla la curva y desaparece, Janaína se queda parada en la entrada un momento. El campo alrededor está quieto en la luz de la mañana. El nuevo letrero de la Esperanza cuelga recto sobre su cabeza, la madera fresca con las letras grabadas a mano. Respira hondo. Da media vuelta y camina hacia la hacienda. Marcos está en el patio instalando una mesa de trabajo nueva bajo el árbol grande, una mesa ancha de madera maciza que llegó esa mañana en la camioneta del proveedor. Cuando la ve llegar se detiene. ¿Bien?, pregunta. Bien, dice Janaína. Y algo en la manera en que lo dice, sin el tono defensivo de siempre, sin la armadura que lleva puesta desde hace tanto tiempo que ya casi no siente su peso, hace que Marcos la mire un segundo más de lo habitual. Janaína lo sabe, y no aparta los ojos. Es el primer momento en que ninguno de los dos mira hacia otro lado para salvar la distancia. Dura apenas unos segundos. Luego Marcos retoma el trabajo con la mesa y Janaína entra a la casa. Pero esos segundos quedan flotando en el aire del patio como el vapor del café de la mañana, invisibles pero presentes, y los dos lo saben aunque ninguno lo nombre. Esa noche llueve por primera vez desde que Marcos llegó. No es la lluvia grande de la temporada, todavía falta para eso. Es una lluvia mediana y constante que llega a medianoche y golpea el techo nuevo con un sonido que Janaína escucha desde la cama con algo parecido al asombro. En 2 años, la lluvia sobre ese techo tenía el sonido de algo que amenaza. El repiqueteo sobre las tejas rotas, el goteo en el rincón del dormitorio donde ponía el balde, el ruido del agua corriendo donde no debía. Era el sonido de las cosas que no aguantan. Esta noche el sonido es distinto, es sólido, parejo. El techo recibe la lluvia y la contiene y la deja pasar hacia afuera sin dejar entrar nada que no deba entrar. Janaína escucha ese sonido y siente algo que no esperaba sentir, gratitud. Una gratitud que no va dirigida a nadie en particular. O quizás sí, quizás va dirigida hacia ese hombre que duerme bajo su carpa en el patio,
que instaló esa carpa bajo el árbol más grande para que la copa lo proteja de la lluvia, y que en este momento también estará escuchando el agua sobre la lona y quizás pensando, como ella, en todo lo que cambió en pocas semanas. O quizás no, quizás está simplemente durmiendo, que es también una posibilidad. Shanaina sonríe en la oscuridad, sola, sin que nadie la vea. Una sonrisa pequeña y privada, del tipo que uno guarda para uno mismo. A la mañana siguiente el patio huele a tierra mojada y el canal que ella diseñó hace exactamente lo que tenía que hacer. El agua del riachuelo del norte baja encauzada y tranquila sin tocar los corrales. Janaina lo ve desde el porche con el café entre las manos y siente, con una precisión que no necesita adornos, que hizo algo que funcionó. Marcos sale de la carpa con el cabello revuelto y la camisa de ayer todavía puesta y mira el canal y mira a Janaina y le dice sin preámbulos: «Funciona perfecto». «Lo sé», dice Janaina, y le da su taza de café, porque la suya ya está vacía. Marcos la acepta y bebe sin hacer preguntas sobre si ella ya tomó el suyo, lo cual Janaina decide interpretar como una señal de que la conoce suficiente como para saber que si le da la taza es porque ya terminó. Ese tipo de pequeña comprensión, ese ahorrarse las preguntas innecesarias, tiene en la vida real una intimidad mayor que muchos gestos grandes. Lo que ocurre después ese día es sencillo y sin drama. Trabajan juntos durante la mañana, revisando el estado del terreno tras la lluvia. Janaina señala un punto donde el drenaje no fue suficiente y necesita una corrección menor. Marcos anota y ajusta el plan. Al mediodía se sientan bajo el árbol con lo que Janaina preparó en el fogón, una comida sencilla y abundante que Marcos come en silencio con esa concentración tranquila que tiene cuando algo le gusta, pero no quiere interrumpir el sabor con palabras. «¿Cocinas bien?», dice al terminar. «Cocino con lo que hay», dice Janaina. «Eso es lo más difícil», dice Marcos. No es un piropo, es una observación. Y por eso Janaina lo recibe sin incomodidad y sin el impulso de desestimarlo, que es lo que suele hacer cuando alguien le dice algo amable. Lo recibe y lo guarda. Después del mediodía, mientras Marcos trabaja en los papeles de la mesa nueva bajo el árbol, Janaina hace algo que no ha hecho en 2 años. Sale a caminar sin propósito definido. No a revisar la huerta, no a buscar leña, no a hacer ninguna de las tareas concretas que llenaron cada uno de sus días anteriores. Sale simplemente a caminar, con las manos libres y el paso suelto, siguiendo el borde del terreno hacia los árboles del sur. Es una libertad pequeña y enorme al mismo tiempo. Llega hasta un punto alto del terreno desde donde se ve toda la hacienda en perspectiva. Se detiene ahí y mira. Ve el techo nuevo de la casa brillando bajo la luz de la tarde. Ve el establo con sus paredes blancas. Ve el camino de gravilla y el letrero derecho a la entrada. Ve el árbol grande bajo el cual hay una mesa de trabajo donde un hombre de 38 años escribe en un cuaderno sin saber que alguien lo mira desde lejos con una expresión que ya no puede fingir que es solo neutral. Janaina lleva 29 años protegiéndose de algo. No siempre supo definir de qué exactamente. Del abandono, quizás, de la decepción, de la manera en que las personas que uno necesita terminan siendo, tarde o temprano, personas que se van. Su padre fue el primero, luego vinieron otros, de distintas maneras, con distintas excusas, pero con el mismo resultado final, el silencio de alguien que ya no está. Por eso aprendió a no necesitar, por eso aprendió que la soledad, aunque pesa, al menos es predecible, al menos nunca te abandona. Pero ahí, parada en ese punto alto, con el viento del sur, moviéndole el cabello y la hacienda transformándose abajo como una promesa que alguien está cumpliendo sin que nadie se lo haya pedido, Janaina siente que la armadura que construyó tiene una grieta nueva. No es una grieta grande, no es visible desde fuera, pero está ahí.
Y lo más extraño, lo que más la sorprende de todo lo que ha sentido en estas semanas, es que la grieta no le da miedo. Le da miedo el miedo que no siente, que es una paradoja que no sabe cómo resolver, pero que lleva todo el camino de regreso dando vueltas en su cabeza. Cuando llega al patio, Marcos levanta los ojos del cuaderno y la mira llegar con esa atención quieta suya. ¿Dónde fuiste?, pregunta. A ver la hacienda desde arriba, dice Janaína. ¿Y cómo se ve? Janaína piensa un momento. Como algo que está volviendo a ser. Marcos la mira un segundo más. Asiente muy despacio, como si esas palabras le dijeran algo más de lo que suenan. Esa noche, cuando el fuego del patio ya es solo brasa y el campo está completamente quieto, Marcos hace algo que no ha hecho en todo el tiempo que lleva ahí. Saca del interior de la camioneta una guitarra vieja, con la caja desgastada en el borde donde la mano rasguea, y se sienta en la silla de madera y toca. No canta, solo toca. Una melodía lenta, sin título, algo que suena a improvisación, pero que tiene demasiada estructura para ser completamente espontáneo, como si fuera una canción que existe desde hace tiempo, pero que nunca terminó de escribirse. Janaína lo escucha desde la puerta de la casa, apoyada en el marco, sin decir que está ahí. La música sale al campo y se mezcla con el silencio de la noche de una manera que no lo interrumpe, sino que lo completa. Y Janaína piensa, mientras escucha, que hay personas que uno conoce durante años sin llegar a conocerlas de verdad, y hay personas que uno conoce en semanas y que de alguna manera ya estaban ahí, en algún lugar donde el tiempo no es la medida que importa. No sabe todavía qué hacer con ese pensamiento, pero tampoco lo empuja hacia adentro como haría antes. Lo deja estar. Lo deja respirar en el silencio de la noche, entre la música y el olor a tierra mojada y el brillo quieto de las brasas, en esa hacienda que se está convirtiendo en algo vivo, mientras ella también, sin haberlo planeado, va convirtiéndose en algo distinto a lo que era cuando llegó. La guitarra de Marcos suena 3 noches seguidas. Janaína nunca le dice que la escucha. Él nunca le pregunta si lo hace. Pero hay algo en la manera en que él elige ese momento, cuando el trabajo del día terminó y los trabajadores se fueron y la hacienda queda solo para ellos dos, que sugiere que toca para la noche en general y no se opone a que alguien en particular la escuche. La tercera noche, Janaína sale de la casa con 2 tazas y se sienta en el suelo del patio, cerca del fuego, mientras él toca. No dice nada. Él tampoco. Sigue tocando con los ojos entrecerrados hacia las brasas, y la melodía de esa noche es diferente a las anteriores, más lenta, más preguntona, con pausas largas que la noche entra a llenar. Cuando termina, el silencio que sigue tiene el peso particular de los silencios que no quieren romperse, pero que también saben que tienen que hacerlo. ¿Dónde aprendiste?, pregunta Janaína. Mi padre tocaba, dice Marcos. Tiene la guitarra recostada sobre la rodilla, la mano izquierda todavía sobre el mástil. Me enseñó lo básico cuando yo tenía 8 años. El resto lo aprendí solo, sin método, sin orden. Una pausa. Se nota. No se nota, dice Janaína. Y lo dice sin el tono de quien consuela. Lo dice con el tono de quien da una opinión. Marcos la mira. Hay en su expresión algo que no es sorpresa exactamente, pero que se le parece, como si no estuviera acostumbrado a que alguien le corrija una cosa que él dice sobre sí mismo. ¿Tocas tú algo?, pregunta. No, dice Janaína. Una pausa breve. Canté una vez, cuando era chica, en el coro de la escuela. Lo dice con ese tono de quien menciona algo que pertenece a una vida tan anterior que ya casi no parece propia. Y después. Después vinieron otras cosas y el canto no venía incluido. Marcos asiente sin presionar. Recoge la guitarra y la lleva de vuelta a la camioneta.
Cuando vuelve, se sienta en la silla de madera frente a ella y bebe el café que ella preparó y que todavía está tibio. «¿Puedo preguntarte algo?», dice él. «Ya van varias veces que me preguntas si puedes preguntarme», dice Yanaina. «Ya sé que vas a preguntar de todas formas». Marcos no sonríe, pero sus ojos sí. «¿Tienes familia?», pregunta. La pregunta llega con una suavidad que de todas formas tiene filo, no porque sea indiscreta, sino porque toca algo que Yanaina lleva mucho tiempo sin tocar ella misma. «Mi madre murió hace 3 años», dice. «Mi padre no lo conozco. Tengo 2 hermanos de parte de madre, pero vivimos vidas muy distintas. Nos vemos poco. Aurelio es el primo más cercano que tengo, y ya viste cuánto tiempo pasamos juntos normalmente. Lo de poco es elección tuya o de ellos». Yanaina lo mira. Es una pregunta incómoda y precisa. La clase de pregunta que hacen las personas que no se quedan con la respuesta fácil. «De los 2», dice después de un momento. «Yo no pido ayuda bien. Nunca aprendí, y ellos aprendieron a no ofrecerla». «¿Por qué no pides ayuda bien?». «Porque pedir ayuda siempre costó algo», dice Yanaina. Y en esa respuesta hay una historia entera que no está contando y que sin embargo se escucha. Marcos no dice «lo siento», ni lanza ninguna de esas frases que la gente dice cuando no sabe qué decir pero necesita llenar el espacio. Se queda quieto con el café entre las manos y deja que lo que ella dijo ocupe el lugar que le corresponde sin empujarlo hacia un lado con palabras de relleno. Eso, de nuevo, es lo que hace con ella que ningún otro ha hecho antes, dejarla ser lo que es sin intentar arreglarla. Esta historia es para quienes saben lo que cuesta pedir ayuda, para quienes aprendieron solos, porque nadie les enseñó que pedir no es debilidad. Si eso te resuena, te invito a que te suscribas al canal y te quedes con nosotros. Estas historias son para ti. Los trabajadores vuelven la semana siguiente con material nuevo. Esta vez el proyecto es más grande, el sistema de agua. Marcos tiene planeado conectar el pozo principal a un tanque elevado que distribuya agua a la casa, al establo y a los bebederos de los corrales por gravedad. El ingeniero hidráulico que contrató llega un martes a primera hora. Un hombre joven y serio que revisa el plano de Marcos con cara de quien está evaluando si puede cumplirse o no. Yanaina lo escucha hablar con Marcos desde la distancia mientras pela verduras en el porche. Escucha la voz del ingeniero, segura y técnica, describiendo el sistema. Escucha la voz de Marcos haciendo preguntas que revelan que estudió el tema antes de la reunión. Y luego escucha algo que la hace dejar el cuchillo sobre la tabla. El ingeniero dice que la ubicación del tanque elevado que Marcos propone no va a funcionar porque el viento dominante de la zona va a generar una presión lateral sobre la estructura que el terreno en ese punto no puede sostener bien. Silencio. Yanaina baja del porche, camina hacia donde están los 2 hombres. Marcos la mira llegar con una expresión que no es alivio, pero que se le parece. «El árbol grande del patio», dice Yanaina sin preámbulos. Al costado norte del tronco hay una roca que aflora bajo la tierra, sólida. Yo la golpeé con una barra de metal el primer año cuando intenté plantar ahí y sonó a piedra firme en toda la extensión. Si anclas la base del tanque en esa roca, el viento no mueve nada. El ingeniero la mira. Hay un segundo en que ella ve pasar por su cara la evaluación de si debe tomar en serio lo que acaba de decir una mujer con delantal que venía pelando verduras hace 30 segundos. Marcos no le da tiempo de decidirlo. «Vamos a revisar esa roca», le dice al ingeniero, sin dudar, sin mirar a Yanaina para verificar si está segura, porque ya sabe que cuando ella dice algo sobre este terreno es porque lo sabe. Media hora después, el ingeniero confirma que la roca está exactamente donde Yanaina dijo, sólida, extendida, perfecta para anclar la base.
ajusta el plano en el lugar y le dice a Marcos que con ese cambio el sistema va a funcionar mejor que el diseño original. Marcos no le dice al ingeniero quién hizo el hallazgo, no porque quiera el crédito, sino porque Janaina lo entiende después, porque Marcos no es de los que necesitan que el mundo vea lo que hacen. Simplemente hace las cosas bien y sigue adelante. Pero esa noche, cuando el ingeniero se fue, y los trabajadores también, Marcos le dice a Janaina, parado en el patio, mientras ella recoge las herramientas pequeñas que quedaron en el suelo: «Salvaste 3 semanas de trabajo hoy». Janaina recoge la última herramienta. «Solo dije lo que sabía». «Eso es lo más valioso que existe», dice Marcos, «saber lo que sabes y decirlo en el momento exacto». Janaina lo mira. Hay algo en su tono que no es elogio de jefe a empleada. Es algo más plano y más directo, del tipo de reconocimiento que ocurre entre iguales, y eso es lo que lo hace diferente a cualquier cosa que alguien le haya dicho antes. «Marcos», dice ella. «Sí». «¿Por qué me tratas así?». La pregunta sale antes de que ella pueda editarla, y en el segundo después de decirla, Janaina desearía brevemente poder desdecirla, no porque sea equivocada, sino porque la deja más expuesta de lo que está acostumbrada a estar. Marcos la mira con atención. No hace la pregunta que la mayoría haría, esa de qué quieres decir, qué es la manera de ganar tiempo. Entiende exactamente qué quiere decir. «¿Cómo te trato?», pregunta en cambio, y el matiz es distinto. «Como si lo que digo valiera», dice Janaina, «como si lo que soy fuera suficiente». Marcos baja los ojos un momento hacia las herramientas en las manos de Janaina. Luego los levanta. «Es que vale», dice, «y es suficiente». Lo dice sin drama, sin voz especial, con la misma tranquilidad con que dice cualquier otra cosa verdadera. «No entiendo por qué eso te sorprende». Janaina no tiene respuesta para eso. Guarda las herramientas en el galpón pequeño y no sale en un rato. Se queda dentro, en la penumbra fresca, con las manos quietas, sobre una repisa de madera y la cabeza llena de algo que no es pensamiento exactamente, sino una especie de claridad nueva, incómoda como toda claridad al principio, que le dice que la sorpresa que siente ante las palabras de Marcos no habla de él, sino de todo lo que hubo antes de él. Hay personas que uno conoce y que sin querer, sin ninguna intención de hacerlo, se convierten en un espejo. No un espejo amable que devuelve lo que uno quiere ver, un espejo honesto que muestra lo que hay. Y lo que Janaina ve en ese espejo en este momento es una mujer que aprendió a esperar lo peor de las personas buenas, porque las malas llegaron primero. Y eso, descubrirlo, tiene la calidad particular de las cosas que duelen y liberan al mismo tiempo. ¿Cuántas veces en tu vida esperaste que algo bueno tuviera un costo escondido? ¿Cuántas veces dudaste de alguien precisamente porque era bueno contigo? Si esta historia te está tocando de cerca, escríbelo en los comentarios. No tienes que dar detalles. Solo escribe que estás ahí. Eso también es una manera de acompañarse. El 10º día después de que Aurelio se fue, llegan los animales. Marcos había mencionado la posibilidad de manera vaga, como una de las cosas del plan a largo plazo, pero cuando la camioneta del proveedor entra a la hacienda con los primeros 6 terneros en el remolque, Janaina lo mira con una expresión que mezcla sorpresa y algo que se parece mucho a la emoción y que ella no tiene intención de mostrar. No lo logra del todo. «Pensé que ibas a esperar más», dice. «El establo está listo», dice Marcos, observando cómo los trabajadores guían a los animales hacia los corrales. «La tierra no produce si no le das algo para producir». Janaina se queda mirando los terneros moverse en el corral con esa torpeza tranquila que tienen los animales jóvenes cuando llegan a un lugar nuevo. Los 6
van directo al bebedero, que funciona perfectamente gracias al sistema de agua nuevo, y beben con esa concentración total que tienen los seres vivos cuando necesitan algo. Hay algo en ver animales en esos corrales que Yanaina no puede explicar bien con palabras. Quizás es simplemente que la vida llama a más vida, que un lugar con animales en él tiene una textura distinta, una razón de ser más antigua y más simple que cualquier plan de negocio. ¿Sabes algo de ganado?, pregunta Marcos. Lo básico, dice Janaina. Mi abuelo materno tuvo vacas cuando yo era chica. Lo veía trabajar. ¿El abuelo te enseñó? Me dejaba mirar, dice Yanaina. A veces eso es suficiente. Marcos la mira de reojo mientras los dos siguen observando los terneros. «¿Puedo preguntarte algo que quizás no deba preguntar?», dice. Yanaina casi sonríe. «Ya establecimos que vas a preguntar de todas formas. ¿Eras feliz antes de llegar aquí, antes de todo lo que pasó?». La pregunta no es curiosidad superficial. Es la pregunta de alguien que está tratando de entender algo completo, no solo la parte que ve. Yanaina tarda, no porque no sepa la respuesta, sino porque la respuesta tiene varias capas y está eligiendo cuál mostrar. Era funcional, dice finalmente. Tenía trabajo, tenía rutina, tenía una vida que desde afuera parecía en orden. Una pausa. Pero no recuerdo haber pensado que era feliz. Recuerdo haber pensado que estaba bien, y confundí las dos cosas durante mucho tiempo. Marcos escucha sin interrumpir. «Y aquí», dice. «Aquí estuve sola durante 2 años», dice Yanaina. «Y hubo días en que eso fue lo más duro que viví, pero hubo otros en que la soledad era tan limpia que casi daba gracias por ella. Mira los terneros. No sé si eso es felicidad, pero sé que era mío». «Y ahora», insiste Marcos, y hay una suavidad en esa insistencia que hace que la pregunta no se sienta como presión, sino como cuidado. Yanaina lo mira directamente. «Ahora es distinto», dice. «No sé todavía qué es, pero es distinto». Marcos asiente, y en ese asentir hay algo que no es satisfacción de haber obtenido una confesión, es algo más quieto, más cercano a la gratitud de quien recibió algo que no esperaba que le dieran. Los días que siguen tienen la calidad de una temporada que está llegando a su momento central, esa parte del año donde todo lo que se plantó empieza a mostrar si va a dar fruto o no. Los trabajadores están finalizando el último tramo del camino principal. Los terneros se acostumbraron al corral y ya no tienen el nerviosismo de los primeros días. La huerta de Janaina, ampliada con semillas nuevas que Marcos trajo sin que ella se lo pidiera, está en ese punto verde y prometedor que antecede a la cosecha. Y entre Marcos y Janaina, algo avanza con la misma lentitud cuidadosa con que avanza todo lo que vale la pena. No hay palabras grandes, no hay gestos dramáticos. Hay una mañana en que Marcos nota que a Janaina le duele la muñeca derecha por el trabajo de la huerta y le trae sin decir nada una venda que tenía en el botiquín de la camioneta. Hay una tarde en que Yanaina, mientras él revisa los papeles de la mesa bajo el árbol, le deja al lado un vaso de agua fría porque sabe que cuando trabaja en los papeles se olvida de tomar agua. Hay una noche en que los dos están mirando el cielo desde el patio porque hay una tormenta eléctrica en los cerros del norte, lejos todavía pero visible, y quedan tan cerca el uno del otro, siguiendo el destello de los relámpagos, que cualquiera que los viera desde fuera pensaría que se conocen de toda la vida. No se tocan. Todavía no. Pero la distancia entre los dos ya no es la distancia de los extraños. Es la distancia de 2 personas que están eligiendo, cada día con más conciencia, acortarla. Un domingo a la tarde, cuando los trabajadores tienen el día libre y la hacienda está en ese silencio especial de los días sin actividad, Marcos aparece en la puerta de la casa con algo en la mano. Janaina lo mira desde adentro, donde está remendando una camisa vieja. Es una fotografía.
La extiende hacia ella con el brazo y Yanaina la toma. Es una foto en blanco y negro, desgastada en los bordes, de una mujer joven parada frente a una casa de campo con techo de teja y cerros al fondo. La mujer sonríe de una manera que parece no darse cuenta de que la están fotografiando, una sonrisa privada de quien está mirando algo que quiere. Mi madre, dice Marcos, tenía 19 años en esa foto. Era la hacienda de su familia. Yanaina mira la foto. Mira los cerros del fondo. Mira el techo de teja. Levanta los ojos y mira por la ventana hacia los cerros de esta hacienda. La similitud no es exacta, pero es suficiente para que algo en el pecho le apriete de una manera que no es dolor, pero que tampoco es simplemente emoción. Es reconocimiento, el reconocimiento de que las cosas que se pierden a veces, de maneras que no se pueden planear ni explicar, encuentran el camino de regreso. Marcos dice, sí. Gracias por mostrarme esto. Marcos no dice de nada. La mira un momento con esa mirada directa suya que ya no la incomoda como al principio, sino que recibe como recibe el sol de la mañana, con los ojos abiertos. Quería que lo vieras, dice simplemente. Yanaina le devuelve la foto con cuidado, como se devuelven las cosas que pertenecen a alguien de una manera más profunda que la propiedad. Marcos la guarda en el bolsillo del pecho, cerca del corazón, que es donde la lleva siempre. Hay una pregunta en el aire entre los dos que ninguno hace todavía, pero los dos la escuchan. Flotando ahí, en la luz de esa tarde de domingo, entre la foto de una madre joven y una hacienda que está volviendo a ser lo que siempre debió ser. La pregunta no tiene prisa, pero tampoco va a esperar para siempre. Esa noche, cuando ya todo está quieto y el campo respira con ese ritmo lento de las noches sin viento, Yanaina está sentada en el porche con las piernas colgando del borde cuando escucha pasos sobre la gravilla. Marcos se sienta a su lado, no en la silla, en el borde del porche, como ella, con los pies colgando. Es la primera vez que hace eso. Ese cambio pequeño, ese abandonar la silla para sentarse en el borde como ella, tiene un significado que ninguno de los dos nombra, pero que los dos entienden perfectamente. Quedan así un rato largo, mirando la oscuridad del campo, escuchando los sonidos de la noche, los grillos y el viento en los árboles, y de vez en cuando el movimiento de alguno de los terneros en el corral. ¿Te vas a quedar?, pregunta Yanaina. No lo dice como quien pregunta un plan de negocios. Lo dice como quien pregunta algo que importa de una manera más personal. Marcos gira la cabeza hacia ella. Sí, dice, sin condiciones, sin explicaciones. Solo esa palabra sola, que en ese contexto tiene el peso de una promesa. Yanaina no dice nada más, pero cuando vuelve los ojos hacia el campo, hay algo en su postura que cambió. Algo que se dio apenas, como una tensión sostenida durante demasiado tiempo que por fin encuentra dónde apoyarse. El hombro de Yanaina queda a 2 centímetros del hombro de Marcos. 2 centímetros que ninguno de los dos cruza todavía, pero que tampoco ninguno de los dos evita. Y en esa hacienda que se está convirtiendo en lo que siempre pudo ser, bajo ese cielo que no necesita testigos para ser hermoso, 2 personas que llegaron a este lugar desde silencios distintos, se quedan quietas juntas por primera vez sin que ningún trabajo, ningún plano, ninguna tarea las una. Solo la noche, y lo que empieza a crecer en ella. Los 2 centímetros desaparecen sin que ninguno decida que van a desaparecer. Ocurre así. Yanaina tiene frío, no un frío grande, sino ese frío liviano de las noches de campo que no avisa antes de llegar. Lo siente primero en los brazos, luego en los hombros, y hace el gesto mínimo e involuntario de encogerse apenas hacia adentro. Marcos lo siente antes de verlo, y sin pensarlo, sin calcular si debe o no debe, levanta el brazo y lo pasa por encima de los hombros de ella con la misma naturalidad con que uno extiende la mano hacia algo que necesita sostener.
Yanaina se paraliza. Dura apenas un segundo, esa parálisis. Luego su cuerpo toma una decisión que su cabeza todavía está evaluando y se recuesta levemente contra ese brazo. No completamente, lo suficiente. Marcos no dice nada, ella tampoco. El campo sigue ahí, oscuro y vasto, con sus sonidos de siempre, los grillos, el viento, los terneros. Y ahora esto también, dos personas en el borde de un porche bajo el cielo abierto, tan cerca que comparten el calor sin que ninguna declaración, ninguna conversación grande, ningún momento cinematográfico haya tenido que ocurrir primero. Las cosas reales casi nunca tienen fondo musical. Las cosas reales son exactamente esto. Un hombre que extiende el brazo porque hace frío y una mujer que decide, por primera vez en mucho tiempo, no alejarse. Cuando Yanaina entra a la casa esa noche, cierra la puerta despacio y se queda parada en la oscuridad de la sala un momento largo. Tiene el corazón haciendo algo raro, no acelerado exactamente sino distinto, como un ritmo que conoce, pero que había olvidado cómo sonaba desde adentro. No le tiene miedo a ese ritmo. Eso es lo nuevo. La mañana siguiente llega con nubes bajas que prometen lluvia para el mediodía. Yanaina está en la huerta cuando Marcos sale de la carpa con el café y se acerca al borde del huerto sin entrar, que es algo que siempre hace, respetar el huerto de ella como un espacio que tiene sus propias reglas. Hoy no vienen los trabajadores, dice. Es el cumpleaños del hijo del encargado y les di el día. Yanaina arranca una mala hierba sin levantar los ojos. ¿Y tú qué vas a hacer? Pensaba ir al pueblo, dice Marcos. Necesito hablar con el proveedor de semillas en persona. Algunos precios que me pasaron no cuadran. Una pausa. ¿Quieres venir? Yanaina levanta los ojos. No es la primera vez que Marcos le propone algo, pero es la primera vez que la invitación no está envuelta en trabajo. O por lo menos no solo en trabajo. De acuerdo, dice, van en la camioneta blanca por el camino de tierra que Yanaina conoce de memoria porque lo caminó a pie decenas de veces con la mochila cargada. Verlo pasar desde adentro de un vehículo, con el campo moviéndose a los costados y la música baja de la radio llenando el silencio, tiene algo de irrealidad amable, como cuando uno regresa a un lugar que conoce bien, pero desde un ángulo distinto. Marcos conduce con una sola mano sobre el volante y la otra descansando en la ventana abierta. Yanaina mira hacia afuera. Ninguno de los dos habla durante los primeros 20 minutos, y eso tampoco es incómodo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste al pueblo?, pregunta Marcos. Hace 3 semanas, dice Yanaina, antes de que llegaras. Y antes de eso, 2 veces al mes, más o menos. Lo necesario. Marcos asiente. ¿Extrañabas la ciudad? Yanaina considera la pregunta. Al principio sí. Extrañaba cosas concretas, la electricidad constante, la señal del teléfono, poder comprar lo que necesitaba sin planificarlo 3 días antes. Una pausa. Después dejé de extrañarla. Y luego llegó un momento en que pensar en volver me daba algo parecido al miedo. ¿Miedo de qué? De perder esto, dice Yanaina simplemente. Y luego, en voz más baja, de perderme yo. Marcos la mira un segundo antes de volver los ojos al camino. ¿Y ahora? Dice. Ahora también, dice Yanaina, pero el miedo se siente distinto cuando no está sola con él. El pueblo es pequeño y conocido. Yanaina recibe saludos de 2 o 3 personas que la reconocen de sus visitas al mercado. Los mira saludar a Marcos también, con esa curiosidad directa de los pueblos chicos donde la llegada de un forastero con camioneta nueva y proyecto grande no pasa desapercibida. La reunión con el proveedor de semillas dura 1 hora. Yanaina entra con Marcos y se sienta al costado mientras él negocia. No interviene hasta que el proveedor menciona un lote de semillas de maíz cuyo precio está por encima del mercado regional y cuya calidad, según lo que Yanaina recuerda de su abuelo,
no justifica la diferencia. ¿Tienen certificación de pureza varietal?, pregunta Janaína. El proveedor la mira. Hace la misma evaluación que hizo el ingeniero hidráulico semanas atrás. Y como el ingeniero hidráulico tarda un segundo de más. La certificación está en trámite, dice el proveedor. Entonces el precio es para cuando la certificación esté completa, dice Janaína. No es agresivo. Es una declaración. Marcos mira al proveedor con una expresión que no dice nada, pero que dice todo. El proveedor ajusta el precio. En la calle, caminando hacia la camioneta, Marcos va a su lado y no dice nada durante media cuadra. Luego dice: ¿Dónde aprendiste eso? Mi abuelo me decía que lo que no está certificado no existe todavía, dice Janaína. Y lo que no existe todavía no tiene precio de lo que ya existe. Marcos la mira con esa expresión abierta que tiene cuando ella lo sorprende, que es más seguido de lo que él esperaba y más seguido de lo que ella se propone. ¿Tienes hambre?, pregunta. Janaína lo mira. ¿Me estás invitando a comer? Te estoy preguntando si tienes hambre, dice Marcos. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Janaína no sonríe, pero sus ojos sí. Comen en un lugar pequeño frente a la plaza, una mesa al aire libre bajo un toldo de lona rayada, con una comida sencilla y bien hecha que ninguno de los dos interrumpe con conversación innecesaria. Hablan de la hacienda, de los cultivos que van a empezar la próxima semana, del plan de Marcos para los próximos 6 meses. Pero también hablan de otras cosas. Marcos le cuenta del socio con quien levantó la empresa, un hombre que fue su mejor amigo durante 8 años y que después de la venta se convirtió en un extraño. Le cuenta sin amargura, con esa manera que tiene de hablar de las pérdidas como si fueran parte del terreno y no el final del mapa. Janaína le cuenta de la ciudad, del departamento pequeño donde vivió 7 años. Del trabajo de oficina que nunca le gustó, pero que sostuvo con una disciplina que nadie le agradeció nunca, de los compañeros que eran amables en los pasillos y desaparecían cuando el trabajo terminaba. ¿Tuviste pareja en la ciudad?, pregunta Marcos. La pregunta llega con el postre, 2 tazas de café que nadie pidió, pero que el dueño del lugar trajo de todas formas. 2 veces, dice Janaína. La primera vez fue el primer año en la ciudad. Duró 8 meses. Él quería a alguien que necesitara ser rescatada y yo no sabía necesitar bien. Una pausa. La segunda vez fue más larga, 3 años. Terminó cuando mi madre se enfermó y él decidió que eso era demasiado peso para compartir. Marcos escucha. ¿Y tú?, dice Janaína. Una vez, dice Marcos, 4 años. Terminó porque ella quería una vida que yo no podía darle. Una vida de ciudad, de agenda social, de viajes y restaurantes, y todo lo que viene con el dinero cuando uno tiene dinero. Una pausa larga. Yo quería esto. Señala con un gesto vago hacia afuera, hacia el campo que se adivina más allá del pueblo. ¿Te arrepientes?, pregunta Janaína. ¿De cuál parte? De elegir esto en lugar de ella. Marcos la mira directamente. No, dice, y en ese no hay crueldad hacia la mujer que fue sino honestidad sobre lo que él es. Janaína bebe el café. Mira la plaza, donde 2 niños corren alrededor de una fuente seca. Yo sí me arrepentí, dice, de la segunda, durante mucho tiempo, hasta que llegué a la hacienda y entendí que el arrepentimiento era por el tiempo que perdí con él, no porque él se fuera. Marcos la mira un momento más. Luego dice algo que no es una pregunta ni una declaración, sino algo entre las 2 cosas. El tiempo que perdiste con él te trajo hasta aquí. Janaína lo mira. Hay frases que uno escucha y que sabe, en el momento mismo en que las escucha, que no va a olvidar nunca,
no porque sean brillantes ni poéticas, sino porque dicen algo que uno necesitaba que alguien dijera y que no sabía que necesitaba hasta que lo oyó. No responde, pero tampoco aparta los ojos. Si llevas toda esta historia con nosotros, ya sabes que cada parte de este canal se construye con el mismo cuidado con que Marcos construyó esa hacienda, ladrillo por ladrillo, historia por historia. Si quieres ser parte de esto, activa la campanita para que no te pierdas ninguna. Y si esta historia te tocó de alguna manera, me gustaría mucho que lo compartieras con alguien que lo necesite hoy. De regreso a la hacienda, el cielo cumple su promesa y empieza a llover antes de que lleguen a la entrada. Una lluvia suave primero, que golpea el techo de la camioneta con un sonido continuo y tranquilo. Marcos aparca bajo el árbol grande y los dos se quedan dentro un momento mirando la lluvia caer sobre el patio. El techo nuevo de la casa brilla con el agua. Los corrales están firmes. El canal trabaja en silencio, llevando el agua donde tiene que ir. «Mírala», dice Janaina en voz baja. Marcos mira la hacienda. «Está bien», dice, y en esas dos palabras hay algo que no es solo una evaluación técnica. Hay orgullo, el orgullo quieto de quien hizo algo que valía la pena. La lluvia arrecia un poco. Ninguno de los dos se mueve para entrar. «Marcos», dice Janaina. Él la mira. «Gracias». «¿Por qué?» Janaina piensa un momento. «Por no pedirme que me fuera ese primer día, por dejarme ser parte de esto, por no tratar este lugar como solo tuyo cuando llegaste». Marcos la mira con esa atención total que tiene cuando algo le importa de verdad. «Este lugar también es tuyo», dice. «Lo fue antes de que yo llegara». «Era tuyo antes de que yo llegara», dice Janaina. «Lo de la herencia legal». «No estoy hablando de papeles», dice Marcos. El silencio que sigue tiene el sonido de la lluvia sobre el techo de la camioneta y tiene el sonido de algo que por fin se nombra, aunque no con palabras. Marcos extiende la mano sobre la consola central, no hacia ella, exactamente. Solo la extiende, abierta, con la palma hacia arriba. Una pregunta sin palabras que no exige respuesta si la respuesta es no. Janaina mira esa mano. Piensa en todo lo que aprendió a no hacer, en los años de armadura construida pieza a pieza sobre las ruinas de cada vez que confió y resultó costoso. Piensa en la mochila debajo de la cama, esa mochila que ya dejó de revisar cada semana para asegurarse de que todo estaba lista para una salida que nunca quiso tomar. Piensa en el techo nuevo y el canal que funciona y el letrero recto a la entrada y los terneros bebiendo agua por gravedad y la fotografía de una madre joven sonriendo frente a unos cerros que se parecen a estos. Y pone su mano sobre la de él. Marcos cierra los dedos despacio, sin apuro, sin el entusiasmo torpe de quien ganó algo, con la calma de quien recibió algo que cuida. La lluvia sigue. El campo se moja con esa generosidad que tiene el agua cuando no le falta nada. Y dentro de esa camioneta blanca, cubierta de polvo, y bajo ese árbol grande que lleva décadas parado en el mismo lugar, dos personas que llegaron a esta tierra desde silencios distintos y por caminos que no eligieron del todo, se quedan quietas con las manos entrelazadas mientras afuera el mundo sigue su trabajo de siempre. Lo que viene después no es un final. Es un comienzo que ya empezó hace semanas sin que ninguno lo declarara. En los meses que siguen, la hacienda La Esperanza florece con esa lentitud honesta con que florecen las cosas que tienen raíces verdaderas. Los cultivos primero son verdes y frágiles, luego son verdes y fuertes, luego son lo que prometían ser. Los terneros crecen. El camino principal queda terminado un martes sin ceremonia, con Marcos y Janaina parados al final mirando la entrada desde adentro, y el letrero recto que dice La Esperanza enmarcando la distancia. Janaina aprende cosas que no sabía. Marcos aprende cosas que ella le enseña. Hay días buenos y días difíciles, que es la única proporción honesta que existe en la vida real.
Hay una tarde en que una tormenta más fuerte de lo calculado tumba parte de la cerca norte y los dos la arreglan juntos en el barro sin que nadie se queje de nada. Hay una mañana en que Janaina encuentra a Marcos sentado sobre la roca donde se sentaron la tarde en que casi todo cambió, mirando hacia los cerros con esa expresión quieta que tiene cuando piensa en su madre, y se sienta a su lado sin decir nada, y él le toma la mano y tampoco dice nada. No necesitan decirlo. Lo que hay entre ellos se construyó igual que la hacienda, despacio, con materiales reales, sin apuro de llegar al final, antes de terminar bien cada parte. Y hay una noche, meses después de ese primer día, en que la camioneta blanca dobló la curva del camino y Janaina se quedó paralizada en el porche con el café entre las manos, en que los dos están sentados en el borde del porche, como aquella primera noche, con el campo oscuro y vasto delante, y los grillos y el viento y el sonido de los animales en los corrales. Y Marcos dice: «Nunca te pregunté qué pensaste cuando me viste bajar de la camioneta ese primer día». Janaina lo mira. Una sonrisa pequeña cruza su cara. Una sonrisa real, que llega a los ojos antes de llegar a la boca. «Pensé que eras el fin de esto», dice. Marcos la mira. «¿Y ahora?», dice. Janaina mira la hacienda. El techo que brilla bajo la luna. El letrero recto. El establo con sus paredes blancas, los corrales donde algo vivo respira en la oscuridad, la huerta que sigue creciendo, el camino de gravilla que lleva hacia afuera y también, dependiendo del ángulo, hacia adentro. «Ahora sé que eras el principio», dice. Marcos no dice nada. La mira un momento largo, con esa mirada directa que ya no la incomoda, que recibe como recibe el sol y la lluvia, como recibe todo lo que este lugar le fue dando, sin que ella supiera que lo estaba esperando. Luego mira también la hacienda. Y los dos se quedan ahí, quietos, viendo lo que construyeron. Porque hay cosas que se pierden y no vuelven. Y hay cosas que se pierden y encuentran el camino de regreso de maneras que uno nunca pudo planear. Y hay personas que llegan cuando todo se derrumbó y que no vienen a rescatarte, sino a recordarte que tú misma ya sabías cómo pararte. Y hay lugares que te esperan sin que nadie te lo haya dicho, que llevan tu nombre escrito en la tierra mucho antes de que tú aprendieras a leerlo. La esperanza no es solo el nombre de una hacienda. Es lo único que nunca debería perderse, aunque a veces parezca que todo lo demás ya se fue. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, te pido que lo escribas en los comentarios. No importa si es mucho o poco. No importa si es una frase sola, a veces lo que uno escribe para extraños es lo que más nos dice sobre lo que llevamos adentro. ¿Hubo algún momento en tu vida en que creíste que algo se había perdido para siempre y luego encontró el camino de regreso? Cuéntanos. Estamos aquí para escucharte.